Primer ministro. Es un vocablo que se refiere al jefe de gobierno o presidente del Consejo de Ministros. También se aplica para designar al jefe de cada uno de los departamentos ministeriales en que se divide la gobernación. Con la expresión primer ministro se alude a la persona que tiene el más alto rango y a la que el rey solía nombrar para que le aliviase en parte el trabajo del despecho, encomiendándole ciertos negocios con jurisdicción para desempeñarlos por sí solo. El referéndum es un proceso de consulta para la aceptación de una ley, así como para su modificación, al cual tienen derecho los gobernados de acuerdo a las leyes de cada país. Es un instrumento conocido por la teoría política como democracia directa. Divide el poder legislativo, permitiendo que el elector lo comparta con el Congreso o Parlamento. Es decir, no es un instrumento que reemplace a las instituciones representativas, sino que por el contrario, las complementa, dando así una mayor legitimidad a las prácticas de gobierno. La idea de la reforma política está íntimamente vinculada a los partidos políticos, pues por lo general son estos sus protagonistas, son su precursor y catalizador. Los partidos políticos son base para el proceso de integración, recogen el sentir político, económico y social de la población, ayudando a la estabilidad del gobierno. Sirven como un canal de comunicación entre el gobierno y los gobernados. Algunos autores estiman que sin partidos el sistema de gobierno parlamentario no existiría. Es una forma de gobierno que tiene por base el régimen representativo, con separación atenuada del poder, en el cual se establece entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, compuesto de dos cámaras, una íntima colaboración y contacto permanente por intermedio de un órgano ejecutivo, que es el Gabinete del Ministro, el cual comparte con el jefe de Estado la dirección de gobierno, pero que no gobierna sin tener la confianza continua del Parlamento, ante quien es políticamente responsable. Mientras que el régimen representativo, el Ejecutivo es monista, es decir, el representante de la República asume al mismo tiempo el carácter del jefe de Estado y el jefe de gobierno. La definición del régimen presidencial puede hacerse por sus notas intrínsecas o en referencia al régimen parlamentario, que es su contraparte en los modernos sistemas democráticos. Es presidencial el régimen en el que el Estado asume la forma republicana de gobierno, con división de poderes estricta y rígida, y con un ejecutivo preeminente ocupado por un solo individuo llamado presidente de la República, quien asume el carácter de jefe del Estado y del gobierno. En el régimen semipresidencial, el jefe de Estado elegido por sufragio universal y directo sustituye al monarca hereditario o al presidente designado por los parlamentarios o por un grupo de notables. El jefe de Estado elegido por sufragio universal iguala en representación popular al Parlamento, de manera que la elección coloca al presidente de la República por encima del jefe del gobierno y de los ministros. En este sistema se da el dualismo real del Ejecutivo. El jefe de Estado es tanto autoridad real cuando símbolo del Estado, es decir, además de los poderes nominales, puede él mismo ejercer efectivamente sus poderes constitucionales y convertirse en el órgano esencial del gobierno, pero no siempre lo hace. Cuerpo colegislador formado de personas cualificadas, elegidas o designadas por razón de su cargo, posición o título. El Senado es el conjunto de individuos que son elegidos para representar en el Parlamento a cada uno de los estados que integran un país o república. Expresión inglesa que se emplea para referirse al Parlamento que preside la Cámara de los Comunes.
es el principal funcionario de dicha Cámara y es uno de los dos elementos bases de las organizaciones. Es elegido por los propios diputados de la Cámara de los Comunes. Las funciones las podemos clasificar en dos. A. Es el portavoz del órgano legislativo ante la Corona, la Cámara de Lores y otras autoridades. B. Preside los debates de la Cámara y defiende las potestades de los diputados dentro y fuera del recinto. El veto es la facultad que tienen algunos jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto que el Congreso envía para su promulgación. Es un acto en el que el Ejecutivo participa en la función legislativa. El veto persigue dos finalidades principalmente, la de asociar al Ejecutivo a la responsabilidad de la formación de la ley y la de fortalecer y proteger al Ejecutivo frente al Legislativo. Unidas ambas palabras en la expresión voto de censura, son utilizadas en el derecho parlamentario para expresar la moción que generalmente hace la oposición dentro del Parlamento para manifestar la falta de confianza que existe hacia las acciones del gobierno. Corresponde al líder de la oposición solicitar al gobierno el tiempo para realizar la discusión en tal sentido, debiendo el gobierno destinar el tiempo para este propósito. Este voto se produce generalmente cuando la oposición se convierte en triunfadora o llega a obtener la mayoría como consecuencia de la ruptura de las coaliciones existentes al interior del Parlamento entre los grupos partidistas, o bien cuando el partido mayoritario que integra el gobierno pierde la cohesión que lo mantiene unido por los múltiples intereses en juego.